Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 15 minutos. Seguimos en nuestro espacio a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, gracias a nuestra audiencia. Hoy hemos estado generando nuestro espacio de noticias en la ciudad de Loja, acá en el sur del país, obviamente, escuchando y generando entrevistas sobre algunos temas vinculados a esta jurisdicción del país. Y dejemos de lado lo político, porque quiero proponerles hablar de lo técnico, hablar de lo eléctrico, la situación eléctrica del país. Vamos a conversar esta hora con Alfredo Samaniego. Él es el presidente de la empresa eléctrica regional del sur. ¿Cómo le va, Alfredo? Bienvenido. Gracias, Fabricio. Buenos días. Gracias por recibirme en la primera hora. Un saludo a la audiencia, un saludo a Belkis, si es que me está escuchando. Estamos listos pues para conversar. Bienvenido a Loja de nuevo. Gracias. A tomar un rico cafecito. Sí, muchas gracias. Tamales. Muchas gracias. Eso me falta. La cena venga también con buena comida. Eso me falta. ¿Cómo está la situación eléctrica acá en el sur del país? Por ejemplo, hace pocos días se firmó el contrato me parece, de concesión del proyecto Villonaco, que está vinculado justamente al tema eléctrico. ¿Cómo está la situación eléctrica en el sur del país? Bien, mire, la provincia de Loja tiene un interesante potencial y muy fuerte en el ámbito de energía renovable, ¿sí? En el año 2013 recuerdo que hicimos el primer estudio y atlas del mapa eólico del Ecuador. Y ahí ya se detectaba esa potencialidad. La provincia de Loja tiene un poco más de 800 megavatios de capacidad aprovechable de energía eólica, ¿sí? Que se inició con la construcción del primer parque eólico en el continente ecuatoriano, el parque eólico Villonaco, que ha sido una central de generación ejemplar en muchos temas, con un factor de potencia, o sea, una capacidad de producir energía extraordinaria que ha superado las expectativas y que ha estado cercano al rendimiento de los mejores proyectos eólicos a nivel mundial. Ahora pues se ha firmado ya el contrato para la construcción de una tercera etapa del Villonaco, que realmente no está ubicado en el sector de Villonaco, pero se le ha dado ese nombre. Y este proyecto de generación de 110 megavatios, si no me equivoco, de capacidad, es de suponer que tendrá un desempeño bastante parecido. De esa manera podrá generar una importante cantidad de energía para el sistema nacional interconectado. Recuerde, Fabricio, que toda central de generación que está conectada a nuestro sistema nacional, básicamente lo que hace es entregar la energía a una piscina donde se almacena o se concentra la energía, y de donde todos los demás consumidores sacamos de energía. Es decir, va a tener aporte para la provincia de Loja porque va a ayudar a mejorar el estado del sistema eléctrico, reduciendo el flujo de energía en la línea de transmisión que une Cuenca con Loja a través de la línea de transmisión de 138 kilovolts, mejorando también las condiciones de voltaje, pero aporta en general a todo el abastecimiento energético nacional. Yo le decía, en energía eólica, la provincia tiene un potencial de unos 800 megavatios aproximadamente, que es bastante. Mire, Pauta es de 1000 megavatios, 1100. Entonces, 800 megavatios no es nada pequeño. Y en energía solar, la provincia de Loja tiene, digamos así, creo yo, el mayor potencial también, o la mayor capacidad de producción de energía solar en los cantones de Zapotillo principalmente, pero también los cantones de Macará, Pindal, donde se estima un potencial de producción de energía solar que supere los 2000 megavatios. Ahora, ese potencial está represado. Está represado porque el sistema de transmisión tiene que desarrollarse en forma conjunta con la capacidad y la potencialidad de producir energía eléctrica. Entonces, en los sectores, por ejemplo, de Zapotillo... O sea, tendríamos la generación, pero no la transmisión aún. Tenemos el potencial. El potencial recién para generar para promover la generación. Pero tengo que desarrollar simultáneamente también un sistema de transmisión que permita extraer esa energía. Usted hágale un símil con la producción agrícola. Si yo no tengo una carretera para que los productos salgan del sitio de producción hacia los centros de consumo de los productos agrícolas, entonces muy difícilmente voy a poder aprovechar ese potencial y esa capacidad de producción agrícola de un sector. Lo mismo es con la energía. Ahora, otro de los temas que está en este momento poniendo la atención el gobierno y el Ministerio de Energía especialmente es la situación del abastecimiento energético ya en el plazo cercano. ¿Sí?
El estiaje que se va a presentar ahora en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, a partir de septiembre, los meses más críticos son entre noviembre y enero, nos tiene en una situación preocupante en el abastecimiento. Ha habido desde el año 2018, podríamos decir así, un cierto olvido, para decirlo de esa manera, de desarrollar nuevos proyectos de generación. No importa quién los desarrolle, sea la iniciativa privada, sea el Estado, sea el sector público, pero un sistema eléctrico necesita permanentemente incorporar nuevos sistemas de generación que se han detenido un poco en los últimos tiempos. Si bien se ha potenciado, digamos, proyectos como la Aroma, proyectos como Villonaco, no se ha logrado concretar rápidamente eso, y realmente ahora, al final de año, estaríamos en una situación crítica con el abastecimiento. El gobierno, el ministerio está trabajando fuertemente para eso. A ver, más claro le pregunto, ¿hay el riesgo de racionamientos? ¿Hay el riesgo de dificultades de abastecimiento de energía? Existiría un potencial riesgo de dificultad de abastecimiento de energía. No lo digo yo, lo ha dicho el ministro, lo ha dicho el viceministro de Energía, yo no me lo estoy inventando, y además lo dicen los estudios energéticos. Entonces, si bien hay una preocupación sobre eso, hay que poner mucha atención en el mantenimiento de los equipos que están también en funcionamiento. Usted sabe que un sistema eléctrico no solo depende de la nueva incorporación de generación, sino del mantenimiento que yo le brinde a los sistemas y a los equipos de generación que están ya funcionando en el sistema. Y lamentablemente desde el año 2018 hubo una cierta, como yo digo, olvido de que esos equipos también tienen que estar funcionando perfectamente. Sí, son equipos un poco antiguos, pero es como cuando usted tiene un vehículo, ¿no es cierto? Un vehículo de unos 10, de unos 15 años. Si usted le da un mantenimiento adecuado, el vehículo supera su vida útil y le rinde 400,000 kilómetros, siempre y cuando el mantenimiento sea adecuado y a tiempo. De aquí no ha habido mantenimiento. Desde el año 2018 se ha dejado un poquito de lado el mantenimiento. En los últimos 2 años un poco se ha puesto atención sobre eso. Pero es una barbaridad lo que me está diciendo. El asunto es que en todo sistema de infraestructura, hablemos de carreteras, hablemos de sistemas de electricidad, para yo tener un sistema funcionando al día de hoy, tengo que planificar todas las decisiones y todos los trabajos con la debida antelación. Entonces, imagínense, construir una central de generación. Las más rápidas son las centrales solares, en 1 año y medio por lo menos. Solo en construirla, de ahí tengo que hacer los diseños, tengo que hacer los procesos de licitación, tengo que contratar. Se me van al menos 3 años. En una solar que es rápida, piense usted en una eólica, tal vez 4 años, 4 años y medio. En una central hidroeléctrica se me van un poco más de 6 años. Entonces, los resultados que tengo al día de hoy son consecuencia de las decisiones que yo he tomado hasta 4, 5, 6 años atrás. Entonces, esas decisiones y esas faltas de decisiones que pudo haber en algún momento nos hacen pagar las consecuencias ahora. ¿Cómo se entiende lo que usted está señalando que es verdad? Ya lo había citado el ministro Fernando Santos Alvite en su momento, de que hay un riesgo efectivamente de que tengamos dificultades de abastecimiento eléctrico durante esta época de estiaje. Pero digo, ¿cómo se entiende cuando hasta hace poco nomás se vendía al Ecuador como un país que inclusive exportaba energía? O sea, con los proyectos hidroeléctricos, con la inversión que se hizo en esa materia, teniendo a Coca-Cola Sinclair como el proyecto emblemático, habiendo construido la presa de Mazar para poder almacenar del agua en épocas de lluvias y garantizar que no haya dificultades para el caso de la presa de Paute. ¿Cómo se entiende que hemos llegado a esto? Ahí es interesante, digamos, explicar alguna cosa aquí. A ver, capacidad de generación tenemos. Sin embargo, usted sabe que también por tener una matriz energética orientada muchísimo hacia la energía renovable, hidroelectricidad principalmente, pero ocurre lo mismo con los sistemas eólicos y con los sistemas fotovoltaicos, son fuentes renovables que dependen de la naturaleza. Y aquí viene un caso especial, el fenómeno del estiaje, que se asocia también con, en este caso y en este momento se combina peligrosamente con la cercana presencia del fenómeno del Niño. Entonces, cuando nosotros tenemos un estiaje en nuestro sistema eléctrico que se presenta, como yo decía, desde septiembre hasta marzo, pero lo fuerte realmente es de noviembre a enero, y además se combina con la presencia del fenómeno del Niño, que a su vez
atrae simultáneamente un estiaje que no es normal en el sistema eléctrico colombiano, con quien a través de un sistema de interconexión nos complementamos. Es decir, cuando Ecuador tiene estiaje, Colombia usualmente tiene más capacidad de energía y nos vende. Cuando Colombia tiene estiaje, nosotros tenemos más capacidad de generación, tenemos más agua, y les vendemos la energía. Entonces, pero el fenómeno del Niño, pues, lleva a que de alguna manera coincidan simultáneamente los estiajes tanto en el Ecuador como en Colombia, y es de esta manera que Colombia aparentemente estaría en dificultades de vendernos energía durante el año o el estiaje de este año 2023-2024, y eso limita muchísimo los niveles de reserva. Mire, pues estamos hablando, Alfredo, de una confluencia de factores que es atípico. Así es, así es. ¿Por qué? Porque, digamos, este fenómeno del estiaje, que lo conocemos, que sabemos que está ahí, que sabemos que se presenta todos los años, se complementa con la capacidad de generación de otro tipo de centrales, por ejemplo, centrales de generación térmica. Pero esas centrales yo también tengo que tenerlas funcionando como relojito, darles mantenimiento. Entonces, si confluyen este tipo de eventos, que el mantenimiento ha sido descuidado, que se presenta el fenómeno del Niño, entonces el riesgo, porque no estoy asegurando que van a existir, nadie lo puede asegurar, todo va a depender de cómo se presenten las lluvias, de cómo se maneje el sistema, de cómo se opere y se administre la generación. El riesgo está presente y es bastante alto. Y realmente, dentro del contexto político, Fabricio, pues es una papa caliente que, además del tema de la seguridad, además del tema del fenómeno del Niño, le va a caer en las manos al gobierno que entre a partir de noviembre, ¿no? ¿Qué pasa con la energía termoeléctrica, en cambio? Porque en algún momento, antes de que tengamos Coca-Cola Sinclair, antes de que tengamos Masar, antes de que tengamos esta inversión que se generó justamente para tratar de que el Ecuador sea autosuficiente en cuanto a generación eléctrica, teníamos una generación termoeléctrica, teníamos hasta esto de las barcazas, que fue ubicado como una especie de negociado en su momento de los poderes políticos de turno. Pero ¿qué pasa con la generación termoeléctrica, o tampoco tenemos chance de tenerlo? Verá, como yo le decía, nosotros dependemos principalmente, más del 80% de la energía eléctrica que se produce en el país proviene de fuentes renovables. Eso es importantísimo, es una matriz muy limpia, la del Ecuador, una matriz eléctrica muy limpia, pero la generación termoeléctrica es como un colchón, como ese ahorro que yo tengo en el banco. Cuando me falta agua, prendo las turbinas eléctricas, térmicas. Cuando baja la capacidad de generación de energía renovable, por cualquiera de los fenómenos, mire, el viento, el sol, son fenómenos un poquito caprichosos. Un día tengo sol, al día siguiente no tengo. Entonces, si yo tengo una planta solar muy grande, por ejemplo el Aromba de 200 megas, y ocurre que viene una temporada de muy alta nubosidad en la zona donde está ubicada esa planta, pues su capacidad de producción de energía se va a reducir muchísimo. Entonces yo tengo que tener, como digo, un colchón, una reserva de capacidad de producción, que son justamente las centrales termoeléctricas. Son, llamémosle así, un mal necesario. Sí, las consideramos pues contaminantes, las consideramos complejas, además que muy costosas por los costos del combustible, pero son necesarias. Entonces todo sistema de generación de electricidad tiene que estar diseñado y establecido de tal forma de que yo tenga una suficiente capacidad de reserva de producción de energía termoeléctrica. Y ahí un poco quizás radica el problema en el fondo. Estamos con la capacidad de generación termoeléctrica bastante comprometida. Entonces no podemos echar mano de eso. Están trabajando muchísimo para disponer de esas, no le digo... Pero capaz que no vamos a alcanzar, no va a alcanzar el tiempo. No le digo que esté todo afuera, pero los trabajos tienen que ser... quedan 4 meses para esa situación. Los trabajos tienen que ser desarrollados con mucho compromiso, con mucha celeridad, porque si no vamos a tener en realidad esa situación, y ese riesgo se va a configurar en una realidad. Una barbaridad. Oiga, acá me piden que le pregunte... 2 preguntas me hace la ingeniera Ponce, a quien envió un abrazo. Dice, pregunta, ¿no se puede almacenar la energía? Dice, se genera y se transmite de una vez almacenada. ¿Se puede almacenar? ¿Hay cómo? Hay maneras. Hay muchas Creo formas. Que se necesita, me dice, una mega tecnología, me parece, ¿no? A ver, tecnológicamente hay muchas formas de almacenar energía. A ver, usted en un embalse de una central hidroeléctrica está almacenando energía. El embalse, esa agua que está represada, esa cantidad grande de agua que está represada en un embalse, es un almacenamiento, es una batería de agua
Claro, ahora se están desarrollando tecnologías, más modernas, más tecnológicas, como justamente baterías, muy parecidas a los de los celulares, a los de los autos eléctricos para almacenar energía. Hay otras formas de almacenar, incluso hay algunas tecnologías que se están estudiando, desarrollando de almacenamiento de energía a través de gas comprimido en cuevas subterráneas. Meten aire a altísima presión y cuando requieren esa energía, pues utiliza ese aire para generar electricidad. Sí, hay almacenamiento, pero pensemos en el almacenamiento más simple que tenemos, que son los embalses de las centrales hidroeléctricas. Esa es quizá la tecnología en este momento económica y técnicamente más accesible. Y la otra pregunta que me hacen acá, ¿qué tan eficiente es la energía solar? Si el potencial es tan alto, ¿por qué no se le apuesta a ella como alternativa más común como el uso domiciliario? Ya. Acuérdese una cosa, Fabricio, la energía solar solo me puede producir energía o electricidad En el día. momento. El día. Ni siquiera en el día, en ciertas horas del día. A las 6 de la mañana que sale el sol todavía no funcionan a plena capacidad los paneles. Realmente su capacidad de producción empieza a las 8 de la mañana, si es que tengo un día despejado. Y a partir de las 5 de la tarde ya su capacidad, su nivel de producción de energía también ya decae fuertemente por el ángulo de inclinación del sol. Entonces ya no cae de forma lo suficientemente perpendicular hacia los paneles y entonces tenemos una caída de producción. Entonces son un aporte muchísimo, pero esa energía yo la tengo, esa energía que los paneles me ayudan a producir, los sistemas fotovoltaicos me ayudan a producir, yo la tengo que almacenar en algún lado para ocuparla de la noche. O tengo que tener una reserva para la noche. Esa reserva pueden ser centrales hidroeléctricas de embalses importantes donde yo mantenga el agua almacenada y de noche la ocupe, es decir, dejo de turbinar en el día porque tengo la capacidad de producción de los paneles solares y en la noche utilizo esa energía almacenada. O también puedo tener a disposición un sistema de generación térmica, ¿sí? Eso es lo que hacen en otras regiones, especialmente, por ejemplo, en Europa. Durante el día tienen una altísima participación de la generación fotovoltaica, pero en la noche necesariamente necesitan ocupar la producción de las plantas de generación térmica, porque no hay otra manera. Sí, el almacenamiento hay que irlo pensando. Eso digo, la tecnología al alcance, al momento tecnológicamente y impuestos es efectivamente la más costo eficiente. Es el usar embalses, si bien tienen ahí sus dificultades ambientales, pero digamos, creo que son bastante manejables a través de un estudio ambiental y de un plan de manejo ambiental muy bien elaborado. Y esperar, digamos, que en algún momento las nuevas tecnologías como baterías u otras tecnologías que se están desarrollando puedan cumplir esa función. Mientras tanto, tenemos que seguir generando estos sistemas híbridos que son necesarios y son la solución para justamente mejorar las condiciones de abastecimiento. En el caso de la energía eólica, esa está atada directamente al viento, ¿no? Al viento también. ¿Y solamente se está produciendo energía eólica aquí en Loja o también hay otras zonas del país donde se está generando este tipo de energía? A ver, en este momento es en la provincia de Loja, donde a nivel de continente, porque en Galápagos también hay dos parques eólicos pequeñitos, de 2,5 megavatios aproximadamente, pero es en la provincia de Loja, con el proyecto Billonaco, que ya tiene varios años, desde el año 2015 en funcionamiento, y el proyecto Huascachaca de 50 megavatios, que acaba de entrar en operación hace pocos días, un poco más de 2 meses me parece, justamente en el cantón Saraguro de la provincia de Loja. Entonces ese proyecto está en una etapa ya de funcionamiento, ya finalizando sus pruebas y aportando ya con esos 50 megavatios de generación hacia el sistema eléctrico. Ahora, el viento, también le decía, es un recurso también un poquito caprichoso. Por ejemplo, en el proyecto Huascachaca, el patrón de operación es un poquito interesante. Es un viento que le podríamos llamar de día. Es decir, su máxima capacidad se presenta a partir del mediodía hasta ciertas horas de la tarde. En la noche ya disminuye su capacidad de generación porque está ubicado en un valle donde el viento se produce principalmente por la fuerte presencia de sol. No son vientos permanentes. Los vientos más bien del Parque Billonaco son otro tipo de vientos que tienen un comportamiento un poquito más uniforme durante el día. Obviamente hay temporadas, pero tiene un comportamiento más uniforme. Pero yo veía cuando antes estaba por aterrizar en Catamayo y se veía desde el aire no sé cómo se llaman estas estructuras que dan la vuelta con el viento. Aerogeneradores. Perdón la ignorancia, pero no tenía idea. No, está bien. Hay varias formas de llamarlos.
Molinos de viento. Ya. Pero aerogenerador es la palabra. Ya, y con esto cierro. La firma de la concesión del proyecto Villonaco 3, ¿usted cómo le ve desde su conocimiento? Eso Esto fue hace pocos días, ¿no? Sí, más la bien semana pasada. se ha demorado demasiado porque este proyecto ya fue licitado, parece que en el año 2021. Se ha demorado demasiado y es necesario que ya se construya. Es un proyecto importante que va a generar y aumentar la capacidad de producción. Mire, Fabricio, el problema del sistema eléctrico ecuatoriano es que no está ingresando la capacidad de generación necesaria. Entonces, todos los proyectos aportan de una manera pequeñito como una gotita de agua. Si el proyecto es más grande, pues hace un mayor aporte energético, pero es necesario que no se detenga. El sistema eléctrico ecuatoriano necesita al menos entre 150 y 200 megavatios nuevos de generación al año, porque ese es el ritmo, es la velocidad de crecimiento de la demanda. La demanda crece entre un 3,5, 4% anualmente, la demanda de energía, la demanda de potencia. Entonces, yo tengo que seguir ese ritmo. Claro, a veces incorporo un proyecto grande como Coca-Cola Sinclair de 1.500 megavatios, me resuelve el problema de varios años, pero no me puedo dormir. Tengo que seguir generando nuevas fuentes de generación para abastecer esa demanda. Alfredo, gracias por el tiempo. Fabricio. Para hablar de electricidad, muy amable. Muchas gracias, Fabricio. Alfredo Samaniego, que ha estado con nosotros, el presidente ejecutivo de la Empresa Eléctrica Regional del Sur, conversando aquí en A Primera Hora sobre la situación del sector eléctrico ahora mismo y obviamente esta preocupación que tenemos sobre el estiaje que se avecina. Carolina Zurita nos escribía y decía, el problema de los embalses, además de los impactos ambientales, es que son vulnerables al cambio climático por la cantidad de lluvia que puede reducirse en ciertas zonas. Por acá también un mensaje de un oyente. El potencial eólico de la provincia de Loja es grandísimo. El gran problema de ese potencial de energía es la red de transmisión. Otro aporte de uno de nuestros oyentes aquí en nuestro espacio. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.